13:05 en la República del Paraguay, 29 grados la temperatura en Asunción y área metropolitana. Es un gusto, un placer arrancar este espacio informativo para compartir hasta las 15 en la primera edición, como siempre, con muy buena compañía. Ustedes del otro lado y aquí en piso con Fernanda y con Juan. ¿Cómo están? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? El saludo también para toda la teleaudiencia que se va sumando. Hay mucha información que vamos a ir compartiendo en esta jornada jueves ya. Pasa relativamente rápida esta semana. A las puertas del fin de semana. A las puertas prácticamente. Hay mucha gente que dice que es largo este febrero, pero nosotros les seguimos acompañando a todos ustedes. Un día más. Un día más, en comparación a otros años. Totalmente. Un día, Estamos hablando de salario, cuesta un poco. Cuesta, a algunos les está costando, pero acompáñennos, estamos con noticias como, por ejemplo, la llegada de las urnas para voto electrónico. ¿Cómo se usan? Le vamos a estar contando acá. Ah, me encanta. También minutos de terror vivieron los integrantes de una familia que estaban atendiendo una despensa, esto en la zona de Capiatá, fueron tomados como rehenes. La policía intervino rápidamente, finalmente se logró abortar este operativo. Bueno, vamos a arrancar recordando que hoy se conmemora, se celebra o se recuerda. Funcionarios públicos, hoy están de parabienes. Un sector, porque hay otros que dejan mucho que desear. Igual, Carlos, felicidades a todos los que realmente trabajan y se rompen el lomo por nosotros. Son servidores públicos, Claro. realmente, que sirven a la ciudadanía. Bueno, les cuento, hoy es el día del servidor público porque se fijó esta fecha ya por 1978, gracias a la adopción de convenios por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y marca el reconocimiento de los empleados del Estado como trabajadores con derecho a negociación colectiva. Paraguay tiene actualmente cerca de 500.000 funcionarios en alrededor de 300 instituciones, incluyendo municipios, gobernaciones y organismos del Poder Legislativo y Judicial. Del total, escuchen bien, del total, 51% son mujeres y 49% hombres. El 88.4% forma la categoría Otros. Dentro de esta categoría, el 76% está conformado por docentes de distintos niveles, el 4% por personal de salud y el 3,7% por policías, entre otros. ¡Feliz día a aquellos que ejercen la función pública, que realmente honran este trabajo de servir a la patria y a nuestros conciudadanos! Bueno, esta mañana muy temprano tuve la posibilidad de salir y vi que más de uno tenía ya una camperita puesta. Hizo fresco esta mañana. Esta mañana teníamos fresco que hasta las 8 se estuvo sintiendo. Queremos saber los datos actuales de meteorología ya completamente actualizados. 28 grados 8. Ahora sí se siente un poquito más la jornada relativamente calurosa, misma sensación térmica, cielo despejado. Una humedad del 31%. Raquel Rojas me está diciendo que esta mañana 17 grados nada más estábamos teniendo de temperatura al amanecer. Así que ojo también con los próximos días. Vientos a 13 kilómetros por hora girando en sector variables. Durante esta tarde vamos a estar teniendo temperaturas que llegarían hasta los 29 grados. Una máxima que ya se alcanzó también y ahora va disminuyendo nuevamente. Cielo parcialmente nublado. Durante la noche temperaturas que van a ir bajando de los 25 a 20 grados y durante la madrugada de mañana, fíjense ustedes, entre 19 a 16 grados. Sería la temperatura con la cual vamos a ir amaneciendo. Por eso ya queremos actualizar también el pronóstico extendido. Para mañana viernes, fíjense ustedes esto. Cielo nublado, mínima de tan solo 16. Una vez más mañana entonces vamos a tener tiempo fresco al amanecer y una máxima de 33 grados. Para el sábado ya iría subiendo un poco más la temperatura, 18 grados de mínima, 34 de máxima, cielo nublado. Para el domingo 20 de mínima, 34 de máxima. Hasta ahora no se pronostican lluvias, por lo menos en estos próximos días. Para el lunes sí temperaturas más altas, 21 grados de mínima, 35 la máxima. ¿Y cómo amaneció hoy la pizarra de cotizaciones? Un dólar que está estable incluso a la baja, Juan, Incluso con algunas subidas, Carlos, en realidad, sí, porque se cotiza a la compra en 6.250, sí, a la venta 6.310.
El euro a la compra 6.900, a la venta 7.150. El peso argentino está en baja, a la compra 70 guaraníes, a la venta 83. Y el real brasileño, que registra niveles históricos de mínimas en su cotización, a la compra en 1.350, a la venta en 1.420. Bueno, vamos a arrancar con esto que siempre tratamos de abordar sobre temas que hemos elegido con la producción y, bueno, en cierta manera compartir también la preocupación, la alarma o quizás la alegría también. En este caso, arrancamos con algo que me preocupa y tiene que ver mucho con el desconocimiento, la falta de interés de una sociedad indolente ante situaciones como estas, epidemias, por ejemplo, y tiene que ver con una simple, a veces, lavado de manos. Bueno, el desconocimiento casi nulo sobre enfermedades que se previenen con una simple higiene, como el dengue o cualquier virosis. A pesar de las constantes campañas del lavado de manos, es ínfimo el porcentaje de personas que se ocupan en cumplir ese requisito. Es simple, sencillo, es barato y puede evitar la multiplicación de esta enfermedad, más todavía cuando estamos al borde de una situación muy complicada que tiene que ver con el dengue, las cuestiones de influenza porque se viene el frío, el coronavirus que está acechando Latinoamérica y también el sarampión. Ojo con eso, ¿eh? Vamos a hablar de este tema con la gente de salud pública en nuestro bloque de entrevistas. Y la siguiente historia me inquieta porque a pesar de que las clases, tanto en instituciones públicas como privadas, ya están en marcha hace un par de semanas, incluso todavía la falencia y la falta de cuestiones básicas para que un chico tenga el soporte y estudiar todavía no han llegado. Carecen de muebles básicos, la merienda en algunos casos inclusive, y muchas escuelas no tienen docentes. Para muestra, dice un refrán, basta un botón. Los alumnos de la escuela Carlos Antonio López de Carmelo Peralta dan clases sentados en el piso. Y esto que vamos a ver, sí, en cierta manera me da esperanza porque es momento de no solamente votar, sino elegir, aprender a elegir para las próximas elecciones, tanto las internas como también las generales en el municipio. Bueno, esto tiene que ver con las urnas electrónicas que, usadas correctamente, serán una garantía de transparencia tanto en las internas municipales como en las generales municipales para noviembre próximo. Esto tiene que ver, reitero, con un sistema que, según los entendidos, los especialistas, es 100% fiable. Igual, nosotros vamos a estar comentando de este tema. Hoy se hizo la presentación. Los técnicos mostraron, enseñaron de qué manera va a funcionar esto. Reitero que tiene que ver con las urnas electrónicas que ya va a estar en funcionamiento para mediados de este año en las internas municipales. Todo lo que tenga que ver con esto, vamos a abordar con Fernanda esta siesta. Hacemos una brevísima pausa, después de ella nuestro bloque de entrevista lo tenemos como invitado desde el Ministerio de Salud justamente al doctor Julio Rolón, viceministro, con quien vamos a charlar sobre situaciones que tienen que ver justamente con la virosis, la influenza, el coronavirus, cómo estamos nosotros aquí preparados como país, el sarampión y también, no me quiero olvidar, el dengue. Cuestiones básicas que muchas de ellas, ¿cómo se combate? Con la higiene. Después de la pausa charlamos con el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud. Ya regresamos. Con 29 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital.
Ya la saludamos también a la compañera Leila Jiménez, quien está en compañía del viceministro de Salud. Leila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Para ambos, bienvenidos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Saludo cordial también para los compañeros, para Fernanda, para Juan y para los televidentes. Y ya estamos, como bien mencionadas, en compañía del viceministro de Salud, Julio Rolón, quien nos recibió amablemente en su despacho. Y ya le voy a colocar el sistema de retorno, Carlos, también para que él pueda escuchar las preguntas y las consultas justamente de estudios. Bueno, viceministro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a la audiencia, a las órdenes. Bueno, te cuento, viceministro, una cuestión personal y yo creo que mucha gente comparte. Yo personalmente estoy muy preocupado y asustado. Más que nada por la cuestión virósica. Estamos entrando en una temporada muy complicada, estamos a las puertas del otoño, las temperaturas bajan, propicias para la propagación. Tenemos el dengue, que es un problema endémico complicado, ya perdimos la batalla ambiental, ahora hay que enfrentar en esta que tiene que ver con la salud, el sarampión, influenza y ahora el COVID-19. Viceministro, ¿la situación es tan grave así o es una preocupación que estoy exagerando? Bueno, en primer lugar hay que transmitir tranquilidad a la gente. Desde el punto de vista sanitario, nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Voy a quitarme después. Desde el punto de vista sanitario, nosotros estamos siguiendo estrictamente lo que dictan los protocolos internacionales cuando hay aparición de nuevos casos de nuevas enfermedades como es la que estamos ahora mismo viviendo. Y a eso, lógicamente, se suma lo que es la vigilancia natural y que la hacemos durante todo el año, todos los años, y que tiene que ver justamente con eso que vos decís, vigilar el dengue, vigilar las otras enfermedades respiratorias, entre ellas fundamentalmente la influenza y otros cuadros respiratorios provocados por otros virus. Pero la situación desde el punto de vista sanitario, en lo que respecta al control y a la vigilancia, nosotros podemos decir que estamos haciendo lo que hay que hacer. ¿Y eso qué significa? Que nosotros estamos ahora dentro de lo que se conoce técnicamente como en una etapa de riesgo de padecer o de recibir a algún paciente con el nuevo virus que es el COVID-19. Pero para tranquilidad de la población hay que decirlo y claramente que nosotros no estamos en un riesgo de que aquí se produzca una catástrofe sanitaria. Y eso probablemente empieza a instalarse en el colectivo imaginario porque hay mucha desinformación. Y esa desinformación inclusive muchos contribuyen involuntariamente al darle seguimiento a esas falsas informaciones que hacen circular y muchas veces confunden. Y eso lo vivimos hasta en los chats de amigos, así como también recibiendo gente aquí preocupada, tratando de entender cuál es la situación. Entonces, Paraguay hoy podemos decir que está siguiendo estrictamente lo que dictan los protocolos internacionales. Eso significa una vigilancia, una alerta, y eso significa diferenciar a las personas de ciertos países para poder definitivamente decir, bueno, esta persona es sospechosa o no, y a partir de ahí activar los mecanismos de control. Bueno, viceministro, te voy a explicar bien de dónde viene mi preocupación. Estamos hablando de un virus que el contagio es mucho más fácil y tiene mucho que ver con la higiene. Esa es nuestra preocupación, porque lamentablemente somos gente puerca. La cuestión esta que tiene que ver con el dengue fue como una cuestión de higiene. La gente no limpia su patio, basura. Por eso me refería a la cuestión ambiental. Y si entra un virus, usted sabe la propagación de la influenza, bajan las temperaturas y hay una propagación tremenda. Nos contagiamos entre todos porque tocamos, no nos limpiamos la mano. No sé si es una cuestión de concienciación, de cultura, de una falta de trabajo permanente por parte de las autoridades de concienciar que un simple lavado de manos puede evitar el contagio de un virus. Y acá el sarampión, el COVID son virus. A eso me refiero, el temor de que ingrese. Bueno, hay un componente ahí fundamental que es el componente actitudinal, es decir, que si las personas no toman conciencia de que para evitar la transmisión de un virus respiratorio tenemos que recurrir a simples hábitos como lavarnos las manos, cubrirnos con la flexura del codo al toser, evitar darle un beso a la otra persona si uno está con un cuadro respiratorio, ya sea un simple resfrío o una gripe o lo que sea, o tomar la precaución de que si uno tiene un cuadro respiratorio leve y tiene ganas de irse al trabajo, tiene que usar el tapabocas. Es decir,
medidas tan simples pueden evitar la transmisión de estos virus respiratorios que son de alta transmisibilidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de infecciones respiratorias, hablamos de virus que se transmiten fácilmente. ¿Por qué? Porque se hacen a través de las gotitas de la saliva que salen al hablar, al estornudar o al toser. Y en particular este virus se ha estudiado y se ha demostrado que tiene capacidad de transmisibilidad durante el periodo asintomático. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona dentro del lapso de 14 días, cuando está incubando, es capaz de transmitir el virus. Obviamente que si hacemos la comparación entre qué capacidad de transmitirse en periodo asintomático versus el sintomático, aquí en este sector es inferior. ¿Por qué? Porque uno cuando no tiene síntomas no tose, no estornuda, pero tampoco incorpora el hábito de lavarse las manos porque cree que no está enfermo, o de repente la precaución de no besarle a la otra persona, primero porque no sabe que tiene el virus y segundo porque no desarrolla ningún síntoma. Pero en general, Carlos, las infecciones respiratorias que son comunes todos los años en estos periodos de frío, o sea, cuando entra el frío, se evitan con medidas higiénicas simples. Y repitámoslas: el lavado de manos, evitar besar a la persona si uno tiene un cuadro respiratorio que sea leve o mínimo, el usar tapabocas si uno se siente bien y se quiere ir a trabajar para no contaminar y no contagiar a los compañeros de trabajo, o usar la flexura del codo cuando uno va a toser. Esas medidas son tan simples y esas medidas valen para todos los tipos de virus respiratorios habidos y por haber en la Tierra. El caso particular, volvemos a remarcar el hecho de que tiene transmisibilidad durante el periodo asintomático y eso lo hace un poco particular. Pero si analizamos la mortalidad es de 2.3% en comparación con la influenza, que puede llegar a 7, 8, hasta 10%. Entonces, todo esto que se está generando desde el punto de vista del temor de las personas tiene mucho que ver un poco con la gran difusión que se ha dado, y porque estamos en la era de la tecnología y de los medios de comunicación, pero también por la falta probablemente de entendimiento, y ahí debemos de repente hasta asumir culpas todas las instituciones, y por eso nosotros desde el punto de vista comunicacional estamos llevando adelante una estrategia que es la de permanentemente repetir lo que hay que hacer, cómo enfrentar, y también a la par comunicar lo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública en materia de control y vigilancia sanitaria. Claro, exactamente, doctor. Y volviendo al tema, no es que quiera insistir, pero realmente me preocupa porque nosotros, los paraguayos, doctor, y usted paraguayo como yo, tenemos una peculiaridad muy especial. Ñanteco Chapoco mantenerá la famoso dice no tocar, pero creo que el paraguayo tiene los ojos en los dedos, entonces poco mantener. Entonces se transmite el virus, se mete el dedo en la nariz, saluda con la mano, comparte el tereré en un periodo asintomático, se abrazan, se besan. Fácilmente a esa preocupación yo me iba cuando se trata de un virus de la transmisibilidad, y más todavía en esta condición propicia que estamos justamente a las puertas nada más de la cuestión esta que tiene que ver con las bajas temperaturas. Hoy ya fue fresco, se viene el otoño. Acá lo que hay que hacer es frenar el ingreso y después también una campaña muy fuerte todo el año, no solamente cuando empiezan a aparecer los casos de dengue o influenza, todo el año, de educación, de limpieza. Y también, en cierta manera, la gente, lamentablemente, por acá, como te decía, dormimos sobre los laureles. Entonces estamos en una situación muy compleja que hay que sacudirnos, ministro, y mirar para adelante y hacer una fuerte campaña todo el año. De hecho, Carlos, en salud nosotros estudiamos lo que se llaman factores determinantes de la salud, ¿verdad? ¿Cuáles son? El medio ambiente, que depende del ser humano, el comportamiento, es decir, nuestros hábitos, después nuestra condición genética, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las políticas de Estado en relación con la salud y otros factores determinantes. Lo que tiene que ver con la conducta, es decir, la cuestión actitudinal es una cuestión de educación, y la educación vos sabés que es cuestión de todos los días. Nosotros todos los días del año hacemos campañas de concienciación porque las enfermedades respiratorias se ven durante todo el año. Aumentan en frecuencia, obviamente, en periodos invernales, pero durante todo el año nosotros vemos e insistimos con los hábitos de lavarse las manos, cubrirse, taparse con la flexura del codo cuando vas a toser o estornudar, tratar de no tocarse los ojos, la nariz, y la cuestión cultural, Carlos, de demostrar ese cariño y el afecto que tenemos en Latinoamérica en general y en particular en Paraguay, es una cuestión de hábitos que con este tipo de situaciones deberíamos empezar a replantearnos, ¿verdad? ¿A quién no le habrá ocurrido que cuando se fue a un país europeo y al intentar pasarle la mano, abrazarle, recibió una
un gesto de que Claro. se sintió rechazado, pero en realidad es simplemente porque no están acostumbrados a eso, ¿verdad? Muchos habrán vivido eso. Y eso no significa que dejemos de sentir afecto por la persona, sino significa probablemente que tenemos que empezar a tomar conciencia e incorporar nuevos hábitos para evitar la transmisibilidad de estas enfermedades. Porque suponiendo que esta enfermedad se instale en toda Latinoamérica, va a pasar a ser un virus más entre los tantos virus respiratorios que se transmiten de la misma manera, es decir, a través de la saliva, entrando por la boca, por la conjuntiva o por la nariz, y va a requerir del mismo comportamiento individual y colectivo y también de las mismas acciones en términos de vigilancia sanitaria y de planificación estratégica o planes de contingencia. Es decir, este virus en particular, desde el punto de vista de la reacción sanitaria, desde el punto de vista de la reacción institucional, no tiene ninguna diferencia con relación al virus que genera la influenza o el H1N1 o a otras especies de coronavirus que circulan en Paraguay, pero no son este. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que cambiar los factores determinantes, y dentro de esos factores determinantes, uno que es fundamental, que es el actitudinal, tomar conciencia. Y volviendo al dengue, el dengue es una enfermedad que claramente pone a prueba el grado de conciencia de la gente. ¿Por qué? Porque si no hay un reservorio, un criadero, no existe el mosquito, y si no hay mosquito no hay enfermedad. Y sin embargo, estamos hoy viviendo una gran epidemia que, gracias a Dios, no ha tenido un impacto en términos de cantidad de muertes, por más que siempre vamos a lamentar las muertes, aunque sea una sola. Pero desde el punto de vista sanitario, para nosotros es la prueba de que evidentemente tenemos que seguir esforzándonos para cambiar los hábitos. Y volviendo al tema respiratorio, vamos a entrar en el periodo en donde normalmente aumentan las enfermedades respiratorias, y nosotros como ministerio estamos preparados, y en particular ahora vamos a activar un plan específico para el coronavirus que empieza con una reunión multisectorial el lunes, a través de la cual vamos a validar todos los protocolos, porque hay un protocolo que cada año se aplica, que es para enfermedades respiratorias agudas, y vamos probablemente a agregar algunos otros detalles en relación con este nuevo virus. Eso lo vamos a socializar y lo vamos a implementar. Y entendemos también que de repente la ciudadanía esté impaciente, esté en alerta, esté temerosa, porque es normal, es una nueva enfermedad. No sabemos el comportamiento que va a tener. Hoy podemos decir que se transmite en periodo asintomático, que dura 14 días el periodo de incubación, que tiene una mortalidad del 2.3%, que casi el 95% de las personas que fallecieron tienen comorbilidad y son mayores de 70 años. Es decir, si empezamos a comparar con otras enfermedades, podemos decir que es menos agresiva que la influenza. Doctor. Y nosotros hoy estamos muy enfocados en el COVID-19, pero no dejamos por ello de lado a la influenza, y así tampoco dejamos de lado al cáncer, que mata cada año casi 5.000 personas, 8.000, así tampoco los accidentes, así tampoco otras tantas responsabilidades sanitarias que tenemos, y que yo creo que esto debería servir para tomar conciencia en todos los aspectos, ¿verdad? Y como vos decís, preocupa el hecho de que muchas veces somos muy demostrativos en nuestros sentimientos, y bueno, lo mínimo que podemos hacer es que si mi mejor amigo o mi amiga está resfriada o engripada, en ese momento demostremos el afecto por la distancia, más de 1 metro, por lo menos para evitar que ese flujo, o sea, eso que sale de la boca, le contagie, ¿verdad? Bueno, doctor, también una pregunta que tiene que ver con el tema de la influenza. Le saludo a Juan Cáceres Troche para esta pregunta, ¿no? La influenza tiene una cantidad de muertos que van desde 150 a 200 personas en Paraguay cada año. Es una cifra altísima. Ahora, con la entrada de los protocolos para prevenir el tema del coronavirus, ¿ustedes creen que van a poder bajar definitivamente? Porque igualmente, con o sin coronavirus, tener más de 150 fallecidos por año es una cifra altísima. ¿Qué tal, Juan? Sí, realmente si hacemos una comparación, bueno, hay que tener en cuenta también que este COVID es nuevo, pero la influenza en todos los países siempre ha tenido una alta tasa de mortalidad. Todos los años nosotros llevamos adelante protocolos para tratar de evitar la transmisión del virus, evitar las complicaciones, y esas campañas de prevención de las complicaciones son, por ejemplo, la vacunación. En abril vamos a recibir 1.200.000 dosis para población de riesgo, que son los menores de 36 años y las personas adultas mayores de 60 y aquellas que tienen comorbilidad. Es decir, esa es una estrategia para prevenir la aparición de casos graves o la aparición misma de la enfermedad. Pero lo que nosotros no podemos evitar es que cierto grupo de pacientes que tienen mayor riesgo de padecer ingresen a unidades hospitalarias, ya sea en internación simple o en cuidado intermedio, en terapia intensiva, y a partir de ahí su evolución controlarla. ¿Por qué? Porque la influenza, cuando
genera esa complicación que puede llegar a ser una neumonía, ya es de evolución impredecible, pero aún así lo que nosotros tratamos de hacer es de evitar que las personas que tienen un riesgo mayor de padecer una influenza y que esta después se complique, reciban la medida de prevención que es la vacunación. Y por eso exhortamos a la comunidad a vacunarse, a los padres, llevarle a los niños menores de 36 meses y a los adultos mayores, ya sea si están solos y tienen la capacidad de trasladarse, irse al vacunatorio, en todo caso nosotros los hijos llevarle a nuestros padres y a aquellas personas que tienen alguna enfermedad. Pero así como decís, ese promedio, ese rango de mortalidad que genera la influenza se va a mantener, pero ahí hay otros muchos factores que escapan ya a todo lo que es el sistema de aplicación de protocolos y de contingencia en enfermedades respiratorias. Sí. Doctor, volviendo al tema de la cuestión esta de la desinformación, de la gente que hace circular a través de las redes sociales informaciones del grupo WhatsApp, principalmente de los padres, de los colegios, donde se alarman y hasta cuentan historias irreales, irresponsables, donde mencionan incluso sanatorios privados, cerrados, porque apareció una paciente que entró vomitando, desmayándose, una historia fantástica que genera la psicosis y la preocupación. En ese sentido, y siempre trato de apelar a la gente a que recurra cuando quiera saber alguna información a los medios de comunicación tradicionales o algunos referentes periodísticos que, bueno, te van a dar con certeza lo que está pasando o esperar la comunicación de las autoridades como ustedes. En ese sentido, hoy, jueves 27, ¿cuáles los datos oficiales en torno al tema del coronavirus con relación a aquellas personas que estaban bajo sospechas? ¿Cómo está Paraguay hoy, doctor, para que la gente sepa de su boca y también tratar de tranquilizar y paño frío ante esta psicosis? Bueno, en este momento Paraguay descartó los 3 casos, estaban bajo sospecha, no tenemos ninguno bajo sospecha, estamos permanentemente en un estado de alerta desde el punto de vista del control sanitario, y utilizo la palabra alerta desde el punto de vista técnico. Y en relación con lo que decís sobre las noticias y todo lo que circula, así como decís que esto también sirva para aprender a leer las noticias y a buscar los medios de alta credibilidad, y también que sea la oportunidad para generar un compromiso entre todos de no hacer circular esas noticias que a todas luces son falsas, pero también tenemos que reconocer que hay personas, Carlos, que probablemente dedican todo el tiempo de su vida a querer distorsionar la información, porque probablemente ese sea también su medio de vida. Porque hoy en día no podemos descartar como estrategia laboral el hecho de tener 50.000 perfiles falsos y empezar a levantar o disminuir encuestas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no dejarse manipular. A los padres, a las madres de los colegios que tienen sus chats, no dejen circular las noticias, utilicen el sentido común, porque en estas enfermedades respiratorias lo más simple es lo más efectivo: lavarse las manos, estornudar en la flexura o toser en la flexura del codo, no besarse cuando uno está medio resfriado o engripado, no abrazarse cuando uno tiene enfermedades respiratorias. Es decir, eso que parece tan simple es lo más efectivo, porque este virus nuevo en particular no tiene ni tratamiento específico ni vacuna, pero se está demostrando que su tasa de mortalidad es muy baja. Entonces, acá entre todos tenemos que hacer un compromiso. ¿Sabe qué? A mí en lo particular me da la impresión de que hay un grupo de personas que está generando un ambiente tan desagradable que hasta inclusive está esperando que ese virus entre y le mata a toda la población para después ser el primero en publicar en su chat de amigos o donde sea, ¿verdad? Entonces, dejemos de lado eso, concentrémonos en cada uno en sí mismo y a partir de ahí colectivamente y busquemos que la desinformación no circule y confiemos en las autoridades, que confíen en nosotros. Nosotros estamos haciendo todo lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, lo que la Organización Panamericana de la Salud recomienda, lo que por nuestra experiencia creemos es lo que hay que hacer, y nosotros les garantizamos de que aquí el sistema de salud va a responder con todo lo que tiene a favor de la población, y esto jamás se va a desbordar. Y aquellas personas que quieren incorporar o hacer que esa sensación de pánico o de paranoia se instale, les quiero decir que no van a triunfar, porque finalmente la verdad siempre se impone, y la verdad es que hoy Paraguay está sin ningún caso de coronavirus, se han descartado los 3, estamos llevando adelante un buen control a nivel de todos los puntos de acceso de personas que vienen de países con riesgo. Sí,
Entiendo perfectamente, doctor. Yo quiero descartar la cuestión esta de la gente que trata de manipular esa información totalmente falsa. No estoy de acuerdo, crea mucho daño, no solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional. Pero sacando eso, también hay que entender, doctor, que el paraguayo, en realidad el ser humano por naturaleza, tiene miedo a lo desconocido. Y esto del coronavirus es un virus desconocido todavía, que ni la propia gente donde se gestó todavía no puede terminar ni saber ni descubrir qué medicamento se puede usar. Entonces, hay un miedo, hay una psicosis, hay que entender también eso. No estoy de acuerdo con la cuestión esta de la manipulación de la información. Es totalmente erróneo, equivocado y es una tremenda malicia. Pero también está aquella gente que dice: pero amigos, si con el dengue no pudimos, está matando gente. Imagínate que venga este virus y con nuestras costumbres muy de cuerpo a cuervo. Entonces, por ahí viene, yo creo que el temor, viceministro, y también entender a esa gente. ¿Entendés? Y te sacan, te tiran por la cara el ejemplo del dengue. Es así, pero también con respecto al dengue hay que decir que si bien esta epidemia desde el punto de vista numérico es probablemente la más importante en la historia del dengue del Paraguay, también hay que destacar el hecho de que la tasa de mortalidad, y es un indicador desagradable, porque hablar de muerte, aunque sea 1, 10 o 20 es lo mismo, genera ese dolor, es un indicador que técnicamente nos tiene también que decir que no estamos con un dengue que pone en riesgo a toda la población. Obviamente, en todas las enfermedades, Carlos, hay una población que tiene más riesgo que la otra porque hay una condición de base que lo hace más vulnerable, pero eso no significa que nosotros no vigilemos la salud de esa persona, siempre intentando al 100% evitar que se complique cualquier tipo de enfermedad en esa persona susceptible. Entonces, así como en el dengue también hay mucha desinformación y hasta uno diría totalmente planificada, así también se suma esto del coronavirus y se está haciendo una mezcla que genera ese pánico en la sociedad. Pero yo quiero insistir en el hecho de que tenemos que tomar todo con calma, que tenemos que aprender a leer la información, tenemos que aprender a recurrir a los medios serios de información y también recurrir a la gente que conoce. Es decir, cada familia tiene su médico cabecera y puede preguntarle, puede conversar con él, porque todos los médicos hoy, yo estoy seguro que ya están enterados, porque todos los días hay información sobre cuáles son las características de este virus en particular, y que si bien no hay una vacuna todavía o un medicamento específico, y hay que decir algo importante, la mayoría de los virus no tienen un tratamiento específico, solamente tienen vacunas. Eso no significa que no sea controlable o que nosotros mismos no podamos evitar la transmisión. Finalmente, yo quisiera decir lo siguiente: Paraguay hoy es un país que está apegado en todos los sentidos a todos los protocolos internacionales. Nuestra infraestructura hospitalaria tiene mucho todavía por mejorar, pero los recursos humanos, Carlos, que son los que finalmente definen el modelo de atención y el tipo de atención y la calidad de la atención, hoy están preparados para cualquier contingencia que yo estoy seguro no se va a presentar, porque vamos a tomar todas las medidas para evitarla. Finalmente, doctor, ya para dejarlo también, presumo que estará con un montón de actividades. Según el último reporte que ustedes como ministerio, como Paraguay recibieron del coronavirus, ¿cuál es la expectativa de migración hacia Latinoamérica? Brasil ya confirmó. ¿Qué otro país ustedes saben que están con casos bajo sospecha que, bueno, apuntaría a una confirmación? Bueno, Chile tiene personas bajo sospecha. Nosotros tenemos la información, obviamente, y todos la tienen, que Brasil ya presentó un caso. Y casi en todos los países hay pacientes con sospecha, ¿verdad? Nosotros tenemos una ventaja de que no tenemos vuelos directos y que los países alrededor son una especie de filtro. Entonces eso también es una ventaja dentro de todas las otras que tenemos. Pero lo que nosotros estamos recibiendo todos los días es justamente una información que nos permite activar mecanismos de alarma. Por ejemplo, nosotros hoy somos país de riesgo. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún caso. Si tuviéramos un caso, lo aislaríamos y empezaríamos a activar el protocolo. Si tuviéramos a una familia o a un grupo específico, los aislaríamos también. Pero no de sospechosos, sino ya de enfermos por este virus. Y si esto se desbordara, bueno, sería también otro escenario. Pero hoy Paraguay no tiene ningún caso, es un país con riesgo de que tenga, y eso implica que todas las medidas hay que activarlas en las zonas en donde pueden ingresar estas personas. Y hoy Paraguay, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sumando a todas las otras instituciones que vigilan la salud también, ha implementado el protocolo que la OMS ha dicho que tiene que ser en cada país en donde hay un riesgo.
Viceministro, gracias por tu tiempo, gracias por esta charla muy interesante, didáctica también. Y ojo, yo creo que hay que cambiar la cultura y tiene mucho que ver con las instituciones, tanto educativas, de salud, y un trabajo de conciencia en la sociedad de cambiar ciertos hábitos que son muy afectivos, pero no contribuyen para la salud pública. Un abrazo, doctor. Gracias por tu tiempo. A las órdenes siempre. Gracias Leila también por este contacto desde el Ministerio de Salud, justamente hablando con el viceministro sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión de la epidemia, del virus, de las temperaturas frescas, bueno, de qué manera también tenemos que tratar de frenar y educarnos. ¿Hay más información? A ver, Fernanda. Asimismo, cambiamos de tema, ya se van continuando también con los casos y las intervenciones en torno al fallecimiento de una niña indígena en zona de la terminal. ¿Qué fue lo que hicieron? El Ministerio de la Niñez y el INDI realizaron una intervención de un predio, además de hacer el censo de niños y adolescentes indígenas que se encuentran en las inmediaciones. Esto en busca de poder rescatarlos y llevarlos a sus comunidades. Como decíamos, este trabajo que llega lastimosamente tardío para una niña de 12 años, siguiendo justamente el asesinato de esta adolescente nativa en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Asunción. Vamos hasta la zona de Limpio para hablarles de una persecución y posterior detención. Alexis Fabián Cáceres, de 20 años, fue detenido por agentes de la Comisaría Novena de Limpio después de hurtar una motocicleta al estacionamiento del centro de salud de esta ciudad. Los agentes se movilizaron rápidamente y lograron divisarlo en la zona del Abasto Norte, donde finalmente quedó detenido. ¿Y cómo va trabajando el Paraguay en torno a los casos de coronavirus en la región? Ya se realizó durante esta mañana en el aeropuerto Silvio Pettirossi una simulación del protocolo que se realizará o que se utilizará en caso de que se registre un caso positivo de coronavirus en el país. La simulación lo que busca es detectar los puntos débiles en los sistemas de control en el aeropuerto internacional. ¿En qué se basa? Vamos a contar también los detalles en instantes. Vamos a dar seguimiento también al caso de agresión a un diputado, esto en aquella jornada de quema del Congreso. El policía Benito Joel Sanabria, quien fuera hallado culpable de haber disparado en el rostro al diputado liberal Edgar Acosta en las manifestaciones, fue condenado a 9 años de cárcel por la Cámara de Apelación. Recordemos que el hecho se dio al inicio de las manifestaciones contra la enmienda pro reelección del expresidente Horacio Cartes. Sobre la defensa de estos dos policías implicados en un caso. El abogado Valentín Domínguez habló sobre el procedimiento que realizaron sus defendidos, los oficiales Carlos Vargas de la comisaría 18 de Santa Rosa y Nelson Villalba, quien es subjefe del Grupo Especial de Operaciones GEO de esa zona del país. Ellos realizaron un allanamiento a un hotel céntrico, uno de ellos con arma larga, señalando que se trataba de un operativo policial. El abogado relató que sus clientes trataron de comunicarse primeramente con el fiscal Narváez, quien alegó no estar de turno. Posteriormente llamaron a otro fiscal de apellido Torres, quien según el abogado de los policías tenía el celular apagado. Agregó que el procedimiento fue acompañado por el comisario principal Hilarión López Santa Cruz. Otro dato que la defensa aporta al caso es que el informe fue presentado el 14 de febrero por pedido del comisario general inspector Francisco Gómez Aquino, tras la viralización de las imágenes de circuito cerrado proveído por el capellán Milciades Velázquez, quien cuenta con varias denuncias por procedimientos irregulares.
La siguiente información nos lleva en vivo y en directo hasta la ciudad de Luque. Lo tenemos a Mariano López en vivo y en directo. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás, señor? El saludo a Fernanda, a Juan, a todos los televidentes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos en la ciudad de Luque y Carlos, y también los televidentes que son acá de Luque, pasaron alguna vez acá por el centro mismo de la ciudad, conocerán esta roticería, Roticería Mónaco, aquí Sí, sobre Mónaco. la calle, pues, un poquito antes de llegar a Rosario, sí, a la vuelta de la comisaría, a la vuelta de la plaza central de Luque. Hay otro restaurante acá, Don Corleone. Menciono los nombres porque son muy tradicionales acá de Luque y la gente va a ubicar perfectamente el lugar donde estamos. En este lugar, Carlos, Sí. en horas de esta madrugada, 4:30 y piquito, unos delincuentes empujaron esta puerta que tenía unas trabas de madera por detrás e ingresaron. Y están viendo ya ustedes esas imágenes de circuito cerrado que justamente muestran el momento en que los delincuentes ingresan. Llevan la caja registradora como tal, llevan alimentos, llevan golosinas, llevan latas de cerveza, llevan sopa, chipa, guazú, pasta frola y otras cosas que acá la señora Ana Gutiérrez nos va a detallar enseguida. Y mientras vamos ingresando, quiero mostrarte también esta cámara de circuito cerrado, que allá vas a ver arriba cómo le dieron vuelta a la cámara de circuito cerrado para no ser grabados al momento en que justamente iban ingresando. Lo que aparentemente no se percataron los delincuentes es que al entrar acá al local, van a ver ustedes, ya de entrada nomás está la cámara de circuito cerrado que grabó todo lo que pasaba aquí. Doña Ana Gutiérrez, ¿cómo está? Estamos en vivo ahí con Carlos Troche, con todo el equipo de Primera Edición. Una visita de unos delincuentes que prácticamente se pasearon en tu local, doña Ana. Sí, acá hicieron lo que quisieron. Y nosotros durmiendo nos sentimos. ¿Viste la hora? Una hora clave de dormir, ¿verdad? A las 4 de la mañana. Ah, y ¿Entendés? Sí, vivimos acá. ¿Entendés? Después, Un poco como me estaba contando recién, porque viniendo acá, doña Ana, se ve la cámara de circuito cerrado y la mesa de atención de usted, donde está la caja. sí. ¿Qué es lo que O hacen? sea, ¿Tumban la puerta? empujan la puerta, le dan un golpazo, le dan a la puerta y saltan las trancas. Salta y entonces se abre, ¿verdad? Después nosotros no escuchamos nada. Mi marido se levantó a las 5 de la mañana, fue al baño y vio lo raro que estaba acá vio la puerta medio abierta. Después me dice, vino a mirar y vio el desastre. Vinieron acá ellos, se pasaron como Sí. estaban recién acá, así no pueden Sí, acá. por eso entraron acá, comenzaron a cargar todo lo que podían. Uno tenía kepis y los dos, había un petizo más o menos chiquito con campera y con capuza, ¿verdad? Y el otro también, y tenía bigote. Y los de acá llevaron la caja registradora. Pensaron que había dinero. Acá donde Sí. ellos vienen, alzan la Procuraron de abrir, ¿verdad? Y no pudieron. Entonces, cuchillo, me dijiste. tenía un cuchillo, probaron con el cuchillo para abrir, no pudieron, se rompió el cuchillo, la punta, entonces desconectó la máquina. Y así alzó la máquina y llegó, ¿verdad? Después comenzaron a cargar todo lo que podían. La golosina. Las golosinas, los cigarrillos, chicle, todo golosinas. Después entraron acá, comenzaron a cargar. Acá se pasean. Sí. Pasa que quiero explicar un poco el circuito que ellos hicieron, porque se pasaron en el local. Vienen, entran acá y abren esta heladera ñana, ¿verdad? Allá. ¿Dónde van? Primero allá. A ver. De allá empezaron. Empezaron de los postres. De ahí está empezaron. dulce. De ahí de los dulces. La parte dulce, todos los postres, pasta frola, por bandeja. Todo se fue por bandeja. A sacar y a cargar y a llevar. ¿Entendés? Después acá había postres, estos también. Después empezaron acá. Empezaron acá las bandejas de pasta frola, sopa, chipa guazú, tarta y sopa. Con las bandejas. Cada uno con las bandejas comenzaban a cargar lo que podían. Pues los jugos, llevaban gaseosa, todo lo que podían. Sí. Y ya que no podían, entonces cargaron el basurero, aprovecharon y cargaron en ese. O sea, el basurero acá del salón, ellos Y descargaron. descargaron la basura que estaba en la bolsa. Comenzaron a cargar en el basurero, la mercadería. Después el otro, la panera también. Comenzaron a cargar en ese. La cervecita, los Budweiser. llevaron acá, eso es lo que Y todas las cervezas, normalmente todo esto es lo que se fue. Cargaron, llevaron. Sí, cargaron. Y llevaron. En esa caja registradora había dinero. No había nada. Porque llevaron mucha comida, entonces. La comida es lo que llevaron. La comida, la cerveza, todas esas cosas, gaseosa.
Y no, las máquinas registradoras es lo que yo me siento porque ese me costó caro, ¿verdad? Y aparte la comida y eso, pero yo le calculo que tendré algún costo de una pérdida de ponerle 8 millones más o menos, haciendo más 8 a 10 millones, un inventario con todas las bebidas, sí, sumando con la comida, con todas las bandejas, las gaseosas, los jugos, y todo tiene su precio, todo tiene su costo, ¿verdad? Aparentemente tenían un vehículo incluso, ¿verdad? Y no Porque sabemos eso. viendo todas las cosas que Sí, quedan son- y eso ya no sabemos, yo no sé por qué salieron esta parte, se fueron hacia Herrero Bueno, sí. Ahora- Carlos, Fernanda, Juan, voy a pasar acá de este lado, permiso, doña Ana, para ponerte retorno, porque también quieren hablar contigo un poco ahí de estudios, doña Ana Gutiérrez. Les escucha, compañeros, para también algunas consultas que tengan y conocer un poco más de este asalto bastante, robo, digo bien, bastante Sí, particular claro acá en que Luque. sí, lastimosamente que tenemos que estar pasando este tipo de situación. Toda la gente que trabaja, que procura, ¿entendés? Porque todos sabemos, todo cuesta un sacrificio conseguir las cosas, ¿me entiendes? El que está acostumbrado Doña a Ana. trabajar y todo, es una pena, ¿entendés? Sí, es Bueno, una a pena ver y si una me escucha un tristeza poco, vivir doña en este Ana. tipo de situación. Sí. Bueno, doña Ana, ¿qué tal? Te saludo Juan Cáceres, yo también soy de Luque, conozco ¿Qué tu tal? local, sabemos que es masivo, Sí, gracias. desde la tarde noche se llena de gente. Sí. ¿Cómo se siente uno como Sí, comerciante gracias a después de Dios, esto? sí. ¿Vas a seguir trabajando? ¿Ahí vas a pedir ayuda a la policía? Claro que sí. Claro que sí, están todos ya, ellos ya están todos al tanto, todo completo. Voy a seguir luchando, claro que sí, por supuesto. Pero lo triste y lo penoso que tenemos que la gente que trabaja, que procura, que se mata trabajando, desvelándose día a día, para poder llevar una vida digna, una vida que nos merecemos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Pero en este tipo de situación que tenemos que estar también sobrellevando estos tipos de paquetes. Claro. Son paquetes negativos de la sociedad, ¿verdad? Que tenemos que estar Y nada más llevando, que mucha, ¿verdad? que mucha fuerza, Y eso es lo doña penoso. Ana, porque estamos viendo, normalmente cuando vemos este tipo de casos, gente relativamente Sí. joven, por lo que vemos en las imágenes también del circuito Sí, cerrado, sí, que se llevan jóvenes. alimentos, Así estamos hablando mismo. de gente que generalmente suele Sí. ser adicto, que por eso hace ese tipo de maniobras, Y- hacen sí. incluso cualquier Sí. tipo de desastres también en el local solamente para Ay, perjudicar. desastre hacen. Así que Sí. mucha fuerza, doña Ana, Sí. y gracias. Muchas gracias. Ya. Gracias. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias, Ya. gracias. Te vamos a trabajar porque acá están llegando también los clientes que seguro. quieren entrar Claro. a comprarse Hay que acá recuperar. para el almuerzo, así que le dejamos. Sí. Sí. Gracias, Mariano. Dale, señores. Bueno, un abrazo, gracias desde la zona de Luque. Bueno, hacemos una brevísima pausa porque no se pierdan. Después de la pausa vamos a tener esto. Bueno, volvemos con la información hasta la ciudad de Luque. Estamos en la principal estación aérea. Natanael Cáceres con la información. A ver qué nos cuenta desde allí, Nata. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Carlos. El saludo cordial también para los compañeros y todos los televidentes. Bueno, y primeramente tenemos que hablar de la simulación que se llevó a cabo hoy aquí en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, por sobre todo con lo que tiene que ver con los controles que se van a realizar a todas aquellas personas que lleguen a nuestro país provenientes de los países europeos que tiene índice de infestación con relación a los casos de coronavirus. Se ha contratado a través de una empresa tercerizada un escáner que medirá la temperatura de las personas, donde van a ser identificadas aquellas que, por ejemplo, presenten algún síntoma febril. Van a pasar por ese escáner, se va a detectar y finalmente hay un protocolo ya a seguir por parte del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para ver y analizar si es que esta persona que está llegando a nuestro país pueda tener o no lo que es la enfermedad del coronavirus. Tenemos notas para compartir, por ejemplo, la del ministro
Julio Mazzoleni, donde hablaba sobre este protocolo que ya empieza a regir y se va a activar, quiero aclarar también, este escáner solamente los días, entre semana, pero de mañana, porque a esa hora llegan únicamente los vuelos provenientes de los países europeos. Compartimos la nota. A partir de allí entonces se define en base a la gravedad, si hay síntomas, se va a un hospital. Si no hay síntomas o si los síntomas son leves, entonces puede guardar aislamiento en su domicilio siempre y cuando haya condiciones efectivas de que pueda hacerlo en condiciones seguras para sí mismo y también para la sociedad. Lo que se hace es establece claramente dónde estaba ubicada la persona dentro de la aeronave y en un radio de aproximadamente 2 metros alrededor son establecidos como contactos todas estas personas que hayan estado cerca. Todas ellas se les toma los datos pertinentes y se hace el monitoreo, digamos, por vía telefónica de ellos. En el caso de que se haga un análisis de la persona afectada, se conforma un caso sospechoso, entonces cada uno de los contactos debe guardar aislamiento también. Debemos hacer una precisión para la población. Hasta ahora hemos tenido oficialmente solo 3 casos sospechosos, que esta mañana fue descartado el último, entonces 3 casos sospechosos descartados. En este momento el Paraguay no tiene oficialmente ningún caso sospechoso. Lo que sí tenemos son personas que están guardando aislamiento sin síntomas porque provienen de zonas donde hay circulación del virus. Por el momento están en la fase de ajuste de pruebas en este lugar. No descartamos la posibilidad de hacerlo en otras terminales aeroportuarias, incluso la posibilidad de que se haga en paso de frontera también. Bueno, esta es una gestión del presidente de la DINAC, ¿verdad? Hace varias semanas me había comentado de la posibilidad de hacerlo. Nosotros entendimos que era una medida realmente muy saludable, muy interesante, y está digamos, a cargo de la DINAC el proceso propiamente administrativo ya sea de su adquisición o del pago por el uso, ¿verdad? Pero en acuerdo técnico, digamos, con el Ministerio de Salud Pública. Bueno, es lo que decía el ministro, pero también conversamos con el médico aquí del Aeropuerto Internacional, Silvio Petirosi, quien explicaba un poco más el alcance que puede tener para poder infectar a otra persona con coronavirus. Compartimos la nota. Un funcionamiento y un logro muy importante de parte de la INAC para los controles de viajeros que podrían venir con fiebre, entonces se detecta inmediatamente. El protocolo también ya hace días que está operando. Sí, así mismo, se va ajustando, es dinámico, se fue ajustando, se fueron incorporando otros países, entonces el Ministerio de Salud en base a eso fue incorporando y cambiando el protocolo. Y ahora mismo estamos haciendo un ejercicio de simulación de coronavirus, queremos ver cómo estamos preparados, de hecho queremos poner en prueba nuestros planes y estamos en eso. Cuando un viajero viene con un síntoma de fiebre, primero pasa a una evaluación para ver unos datos muy importantes como el nexo epidemiológico, de dónde está viniendo. Si viene de una zona bajo vigilancia del Ministerio de Salud, entonces se implementa ya el protocolo, se hace un análisis de riesgo, se completa unos datos de importancia para el Ministerio y si es sintomático se va inmediatamente al INERAN, si viene de esos lugares. Un pasajero que venga de Italia sintomático, inmediatamente sale por una salida que tenemos especial directamente al INERAN. Si es un caso que se descarta ahí, por ejemplo, que una persona que vino de Chile donde no hay caso, entonces de repente es un problema respiratorio de otro índole, entonces no hay ningún riesgo. Si viene de Taiwán, por ejemplo. Taiwán no tiene una circulación activa comunitaria sostenida. Taiwán está haciendo un control muy fuerte de aislamiento de las personas también. Todas las personas que entran a Taiwán de esta zona se quedan aisladas por 14 días también. O sea, Taiwán para nosotros no está dentro de la vigilancia porque no tiene esa circulación. Bueno, ahí está lo que decía el médico Carlos, y cabe resaltar que este escáner es un escáner móvil que se traerá cada vez que así lo requiera, y principalmente por las mañanas. Reitero, cuando solamente en ese horario, en el transcurso de la mañana, esté llegando un vuelo ya de Europa, de
posiblemente de algún país donde haya un índice alto de contagios de coronavirus, y es allí que se va a implementar entonces en la zona de desembarque, donde van llegando los pasajeros. En ese momento van a tener que pasar sí o sí frente a este escáner donde va a medir la temperatura también de cada persona. Basta con que uno tenga 39 grados de fiebre para que esto se detecte, y bueno, a partir de allí también se active el protocolo y por sobre todo los primeros controles de esta persona para evitar o confirmar o descartar si es que efectivamente esta persona tiene esta enfermedad. Entonces esto ya se está implementando aquí en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. No es que este escáner está todo el tiempo, sino solamente por las mañanas y cuando llegan los vuelos de Europa. Estamos interesante realmente porque vemos nosotros en las noticias internacionales que tienen en forma permanente los escáneres donde uno pasa, ve la temperatura corporal y bueno, si venís a una zona de riesgo ya, por favor, permiso, adelante. Carlos, yo me preguntaba qué es lo que escanea este aparato y así como aclaraban justamente los médicos, la temperatura corporal. Porque bueno, un escáner no puede decirte, bueno, tenés gripe, ¿verdad? Pero sí puede decir que tenés fiebre. Que es el Solamente indicio. eso. Es prácticamente eso, un termómetro que mide en sí toda la temperatura corporal de las personas que van pasando. Absolutamente nada más. Esa es su única función, Nata, ¿verdad? Exactamente, un escáner que mide la temperatura, sería termogénico, creo que la palabra, lo que detecta si es que efectivamente el cuerpo de una persona tiene una temperatura elevada entre 38 a 40 grados. Pero también en el avión, por ejemplo, ya se activa un protocolo y se comunica aquí a la torre de control si es que una persona, por ejemplo, ya presenta algunos síntomas de una gripe, por ejemplo, tos, dolor de garganta, también si está sonando cada rato, cosas así, por ejemplo, eso ya es... Bueno. Control, y bueno, una vez que descienden los pasajeros también desactiva el protocolo para poder ver a cuántas personas pudo haber alcanzado, y evidentemente ellos van a ir también a lo que es una cuarentena 15 días de control en su vivienda, y en caso de que el afectado ya presente síntomas graves va a ser derivado directamente al INERAM, porque en primera instancia es allí donde se han preparado estas salas para recibir a los pacientes con coronavirus. Cosa muy interesante, si podemos volver con esa toma aquí anterior, donde marca la temperatura. Si podemos regresar y congelar, porque Carlos, nos permite entender cómo funciona este escáner corporal. Una aclaración que hacían los médicos. Ponele, se confirman casos de coronavirus en Paraguay. No es que van directamente al hospital, así como cualquier otro paciente va a ir a un centro asistencial de acuerdo a la gravedad de cada caso. Claro. Y ahí estamos compartiendo. Este es el escáner, para que la gente vea. No es un aparato demasiado grande tampoco. 29 grados le marcaba a algunos ahí. Algunos que vinieron también, creo que esta mañana temprano, con altas temperaturas. Y entonces fueron apartados, fueron monitoreados. Y lo que explicaban también los médicos, no se lo trata de la misma manera al paciente o a la persona que viene con fiebre de un lugar que no es de riesgo, en comparación a uno que viene de... No, y lo decía justamente el médico, bueno, por ahí viene un vuelo, no sé, digo, desde Uruguay, que es una zona que está bajo observación, pero no de riesgo, y bueno, pasa por el escáner y tiene 39, 40. Igual se lo apartaba, bueno, pero no está bajo sospechas de coronavirus porque no vive en una zona de riesgo, pero sí está con influenza. Claro, exacto. No todos los casos que presenten 39, 40 grados de temperatura son coronavirus. Yo les quiero contar una actualización precisamente, compañeros. Ayer a la tarde hacíamos un recuento con esta página que registra los casos en tiempo real y teníamos una cifra cercana a los 81.500 casos confirmados. Estamos viendo acá casi me caí. La cantidad de casos confirmados, ¿verdad? Ayer a la tarde teníamos 81.000. Hoy a las 14 horas de Paraguay tenemos 82.549 casos confirmados. Exactamente. Y esta lista incluye a los países con los casos confirmados. Si vamos hasta abajo, Derlis, por favor, vamos a ver acá que Brasil continúa con solamente un caso confirmado. Y si movemos este mapa hasta la zona de Sudamérica, que este mapa oficial nos muestra las zonas, Brasil sigue teniendo solamente un puntito, ¿no? Entonces esto nos muestra que el resto de los países
todavía no registra casos confirmados. Y anoche también lo decíamos en 24 horas, compañeros. Ese número verde que estamos viendo ahí arriba, a ver si vamos hasta arriba, por favor, Jorgito. 33.252. Corresponde a la cantidad de gente que ya se recuperó del coronavirus. De las 82.000, 33.000 ya están completamente de alta, por así decir. Y 2.810 muertos hasta el momento. Estamos viendo también en Estados Unidos, había otras zonas, creo que zona de México si que había casos rápidamente, sospechosos. si volvemos nuevamente, Derlis, allá en los países, a la izquierda, un la tema lista. muy importante también. Allá. Mucha gente se pregunta, Carlos Fernanda, ¿por qué no se da seguimiento a la gente que viene de Taiwán? Y sí se da el seguimiento a la gente que viene de China continental, porque Taiwán no tiene lo que se conoce como circulación activa. ¿Qué quiere decir eso? La circulación en el aire, en el ambiente. Por eso, por ejemplo, la gente que viene de Estados Unidos no requiere todavía un seguimiento porque en Estados Unidos no existe todavía la circulación activa en el aire. Claro. Ella está justamente debajo del 82.549, están los países. En el costado. Ahí está. Y encabeza, obviamente, China continental, China comunista. Si podemos ir con tu pulsor ahí. En la parte del costado, en la parte de totales confirmados, acá. Ahí vamos a poder ver directamente. Ahí está. China, 78.000 casos. Segundo lugar, Corea del Sur. Otros países, 700. Italia, Irán, Japón, Singapur. Que estos son los países que sí registran una circulación activa. Está en el aire precisamente el coronavirus. Estados Unidos, 60 casos. Kuwait, Tailandia. Y si vamos hasta abajo, los países que registran un solo caso. Por ejemplo, Egipto, Sri Lanka, Brasil, Dinamarca, Georgia, Bélgica, Algeria, Noruega, Camboya, Afganistán. Rusia, imagínense con la cantidad de terreno que tienen, solamente 2 casos hasta el momento. Bueno, ahí está la actualización del coronavirus a nivel mundial. Necesitamos hacer una pausa brevísima, por favor, porque hay demasiada información todavía para compartir. Cumplimos y ya volvemos. Seguimos nosotros con más información y tenemos que hablar de un terrible caso que afecta a una paraguaya residente en España. Murió asesinada en una calle de Madrid. Ahora las autoridades locales están buscando afanosamente al autor de este crimen. Esta paraguaya estaba a días de venir a nuestro país. La mujer de 40 años paraguaya, identificada como Estela RP, falleció en la tarde del miércoles en Madrid, España, tras ser sorprendida por un hombre encapuchado que, sin mediar palabras, efectuó un disparo y se dio a la fuga. La compatriota se desplomó en plena vía pública del barrio Concepción, tras recibir el fatal impacto en la cabeza. Mire, es una mujer de 40 años, con herida por arma de fuego a nivel frontotemporal. Parada recuperada, hemodinámicamente estable. De acuerdo al reporte de los paramédicos que lograron reanimarla, la misma presentaba un paro cardiorrespiratorio. En el trayecto al centro asistencial volvió a sufrir un segundo paro que nuevamente logró sobrevivir. Sin embargo, confirmaron su deceso ya en el hospital Gregorio Marañón. Las autoridades no descartan que se trate de un caso de feminicidio y ya se encuentran investigando el caso a fin de dar con el asesino. Bueno, y dando seguimiento a esta información, la policía española está buscando, como decíamos, al supuesto autor. Ya se tienen algunas pistas con respecto al crimen de esta paraguaya de 40 años. ¿Qué es lo que dicen por lo menos las primeras informaciones? Que el hombre encargado de asesinarla de un tiro en la cabeza estaría involucrado o por lo menos relacionado con el club nocturno en el cual esta mujer se encontraba trabajando en Madrid. En este caso, Escobar, la mujer quien presentaba una herida de bala en la cabeza, ya lo escuchábamos en el informe, falleció en un hospital madrileño. Los familiares informaron que ahora esta mujer deja huérfanos a 2 niños que estaban viviendo en nuestro país.
Lamentablemente aumentan los casos de violencia y también de abuso contra personas indígenas. En el siguiente informe hacemos un recuento de los últimos casos. El día domingo, en horas de la noche, la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de una niña indígena de tan solo 12 años, perteneciente a la etnia Mbua guaraní de Curuguatú del departamento de Canindeyú, conmocionó a todos. La víctima fue encontrada maniatada dentro de una mochila en las cercanías de la terminal de ómnibus de Asunción. También un día antes, otra mujer fue hallada muerta en la comunidad Bapaveda Soteú, aunque el hecho fue informado como suicidio. Sus familiares creen que se trató de un feminicidio. Otro caso que involucró a una indígena de 23 años, de nombre Carolina Espínola, quien vivía y se dedicaba a la venta de artesanías en los semáforos de Asunción. También fue encontrada sin vida en el Parque Caballero. Se habló de un suicidio, pero no se descartan otras causas. El hecho habría ocurrido el 21 de febrero. De este modo suman los casos de indígenas asesinadas y otros hechos que quedaron confusos. En el mes de enero también se daba a conocer el caso de una niña de tan solo 11 años que quedó embarazada luego de ser víctima de abuso sexual, y uno de los casos más sonados, que inclusive tuvo la intervención de varias autoridades estatales, fue cuando una menor fue encontrada amaniatada y con signos de haber sido abusada. La misma también tenía 11 años y se suma a la lista de víctimas en lo que va del año. El 2019 dejó 7 mujeres víctimas de feminicidio según los datos y las estadísticas, y varios de ellos luego de haber sido abusadas sexualmente. Es por eso y por la alarmante cifra que va en aumento de casos de feminicidio en las mujeres indígenas, que hizo que las autoridades y líderes nativos eleven su voz de reclamo ante el Estado, por sobre todo ante la justicia, ya que en la mayoría de los casos los hechos quedan en el olvido y pocas veces se da a conocer el paradero de los victimarios. Esto indigna, esto preocupa. Hay muchos casos, no hay justicia y aparentemente a nuestras autoridades no les importa lo que pasa. Así mismo, Laura es preocupada porque de diciembre, el 16 de diciembre, hubo asesinato de los pueblos indígenas acá en Asunción. Diciembre, 4 casos. Antes, la indígena, el caso Tacuaraí, tiene estudiantes indígenas, no llega a esclarecer nunca el caso, pero oye desaparecer y secuestrar, apenas llegó a Aymara por Yapó. A la justicia tu oquinía, ya no llegó ahí. Apenas la hora preocupada, apenas no hay conferencia de prensa, gracias a la Peyujahué. Y que tu anguacharo lo manifestar la hora de conformidad a la hora de repudio. O comprometer o responsabilizar al Estado paraguayo directamente con hecho con Amo y Cuare. Por eso es la culpa de la ausencia de la política del Estado paraguayo. No hay a favor de este pueblo tan vulnerabilizado a llevar. Porque la ONU hemos tenido plan de Estado paraguayo, no tiene política con la indígena, no emigramos nunca hacia las ciudades ni otras ciudades del interior del país, ni la capital de allá. A peor de orero, pero exigita, hecho hoy coa, porque ya entreímos hoy coa, ya estamos hoy coa, y que todo el llega a esclarecer a la justicia, a Benito y mío de favor, vean y la hora contra pente siempre oía ya. Después de la conferencia de prensa, como a compañeros y compañeras, miembros de las organizaciones y comunidades, pero lo someten en una profunda análisis, lleva pero bueno, esta es la plan de acción, pero ya está la movilización con Paraguay, y que todo el ya aclarado con caso y porque ya iba a ir ya la mayoría. Tras la creciente cantidad de feminicidios que involucra a mujeres indígenas, esperan que las autoridades y la justicia hagan más al respecto y tomen los casos por igual, ya que varios han quedado en el olvido. Inclusive muchas víctimas se ven obligadas a guardar silencio por los mismos jefes de las comunidades indígenas.
34 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Seguimos nosotros informando y es momento de actualizar los datos del tiempo. ¿Qué nos dice meteorología? Actualmente tenemos 30 grados de temperatura, un cielo despejado, misma sensación térmica y una humedad de 36%. Los vientos hasta el momento van girando a 14 kilómetros por hora en sector este-sureste. ¿Qué va a pasar en lo que resta de la tarde? Vamos a tener temperaturas que van a ir bajando de 32 a 29 grados, cielo parcialmente nublado, cielo nublado ya para horas de la noche, en donde vamos a estar teniendo ya una temperatura que variará hasta los 20 grados aproximadamente y después en horas de la madrugada temperaturas de entre 19 a 16. Mucho ojo porque se vienen las bajas temperaturas aparentemente, según nos dicen en el pronóstico extendido. ¿Qué va a pasar? Mañana viernes, ya ahí a las puertas nada más del fin de semana, vamos a amanecer con 16 grados de mínima y esto va a ir subiendo hasta los 33 y cielo nublado. Misma condición para el sábado, 18 grados de mínima, 34 de máxima. Para el domingo, 20 grados de mínima, 34 de máxima también. Y ojo porque desde el lunes sí sube nuevamente la temperatura, 21 grados de mínima, 35 de máxima, cielo parcialmente nublado, por el momento sin lluvias. Bueno, otro tema destacado tiene que ver con la confirmación de la condena por lesión de confianza para Luis Alberto Rial. Recordemos, él fue ministro de Educación durante el gobierno de Fernando Lugo. Esta condena se da por esta compra del edificio Excelsior en el centro que hoy en día lastimosamente continúa abandonado. El perjuicio fue de 14.000 millones de guaraníes. La fiscal había pedido en principio 4 años de cárcel para el exministro. Finalmente, el tribunal confirma la pena de 3 años de cárcel para Luis Alberto Rial. Vamos a hablar ahora del sistema electrónico de votación porque nos les gusta, creo que a la gente del TSJ, que sería urna. No, urna electrónica supuestamente no, porque lo que dicen ellos es la urna. ¿Dónde se deposita? Es donde se deposita. Claro, ¿y este también se ha depositado por el sistema electrónico o no? Claro, pero ellos Enseñame, dicen, Fernando. la urna no es electrónica, dicen. Ellos lo que dicen es el voto. O sea, que vos te vayas a el voto es electrónico. El voto es lo que es electrónico, dicen ellos. Y no la urna. Entonces, esa es la explicación que dan, pero desde la época, cuando se trataba el desbloqueo de listas ya. Sí, entonces, voto electrónico no es urna electrónica. No, no es lo mismo según la gente del TSJE. Son las máquinas para ejercer el voto vía electrónica. Así sí vamos a hablar bien específicos. Bueno, estos fueron los que se presentaron del lote de 15.000, eso es importante aclarar. 15.000 tiene que llegar en total a nuestro país. Claro. 3.000 llegaron ayer y se presentaron hoy. ¿Cuál va a ser la función de este primer lote de 3.000? Sí. Se le va a instalar un software para la gente que dice no, pero en esta máquina va a ser más fácil de que un hacker ingrese, de que se pueda ver cómo se vota, etcétera. No, porque lo que explican desde el TSJE es que se mete vía DVD el software para la máquina. La máquina viene en blanco. Ellos le están instalando a estas 3.000 máquinas el software para la demostración, para que en todo el país vayan practicando cómo se utiliza la urna para voto electrónico. Ahí está. Que saquen. Casi caímos nuevamente en eso. Vamos a escuchar a continuación al director de la parte de informática de la justicia electoral, Fausto von Streber,
que él explicaba paso a paso cómo se utiliza esta máquina. A ver, veamos. El miembro de mesa le va a dar al elector un cartón que va a ser parecido a este y el elector tiene que pasar a la máquina y insertar esta boleta en esta ranura de la máquina. Ahí automáticamente ya le aparecen las opciones para elegir. En este caso son candidaturas ficticias, o sea, nombre de partido ficticio con su sigla y número de lista. Entonces, ya a mí me aparecen los candidatos a intendente municipal y tengo todos estos partidos. ¿Qué tiene que hacer el elector? Presionar sobre la pantalla su elección. Puede presionar cualquiera de estos o votar en blanco. Para personas con discapacidades visuales también se tiene el tema de vista en alto contraste. Entonces uno puede apretar esto y le aparece para que vean mejor la persona que tiene una dificultad visual. También se tiene un módulo para las personas ciegas, que es toda una explicación que se va a dar después en las capacitaciones. Bueno, ¿qué es lo que el elector tiene que hacer? Apretar su elección. Entonces yo aprieto y ya me pasa directamente a Junta Municipal. Por el tema de la ley, nosotros tenemos que hacer ahora que el voto sea a alguien de la lista. Entonces primero me aparecen todos los partidos o movimientos y entonces tengo que elegir primero qué partido, qué movimiento y elegir este. Y ahí me aparecen los componentes de ese partido, o sea, todos los candidatos de ese partido. Y es ahí donde va a ser diferente al voto que teníamos antes. Ahora tenemos que elegir una preferencia dentro de la lista. Y va a aparecer la foto del candidato y su nombre y el orden de la lista. Entonces yo elijo a alguien y ahí me sale el resumen de mi voto. O sea, ¿qué quiere decir el resumen de mi voto? La foto del intendente que yo elegí, el número de lista, el nombre del partido y el del candidato de la Junta Municipal. Entonces yo puedo modificar, o sea, el elector antes de imprimir su voto puede modificar cualquiera de los dos o puede imprimir directamente y ya aceptar ahí la opción que eligió. Entonces yo aprieto imprimir, me sale otra vez la opción y ahí imprime. Bueno, muy interesante, Sí. muy didáctico también. De hecho, bueno, hay todo un proceso, por eso ya estos primeros adelantados de 3.000 máquinas para esta campaña de enseñanza y de aprendizaje para todos aquellos que van a formar Sí. parte del sistema electoral de ese día, que va a ser a mediados de año. Exactamente, porque está bien ya que se implemente directamente desde ahora. Quiero volver a la imagen anterior, porque explicaban ellos qué pasa con la gente que tiene algún tipo de discapacidad visual o por lo menos tiene algún problema de vista. Ajá. En mi caso, yo sin anteojos no veo bien. ¿Qué es lo que tengo como opción? Va a tener el software real, si podemos volver un poquito con la imagen. Ahí está, acá podemos pausar. Esta va a ser la otra opción que va a tener la gente. Que o usa lentes o igual tiene problemas. Fondo negro. El fondo negro, que Claro. le da más contraste Totalmente. para que se Claro. pueda ver mejor todo en sí. Sí. Esta va a ser la opción para las personas que tienen algún tipo de problemas de vista. Pero para las personas con una discapacidad total Visual, lo que harán es, el miembro de mesa va con un carnet especial que habilitará la máquina, que le va a permitir poner acá en el medio un teclado especial hecho de acrílico, Al sistema Braille. en que ellos dicen no es el sistema Braille propiamente. Ajá. Es un teclado especial. Ahí arriba tiene algunas partes también, algunas conexiones para meter un auricular y que la persona pueda escuchar la opción. Lo que va a poder hacer esa persona que no ve es directamente escuchar la opción. Pongamos este ejemplo. Apolonia Aquino, de Alianza Constitucional, lista 520. Si escucha eso, presione el botón 1. Le van a ir indicando. Ahí va a sentir y él va a sentir. en el tacto. Sí. Él o ella va a ir sintiendo al tacto y va a sentir la opción 1, aprieta la opción 1. Sí. De todas formas, si tiene alguna persona de confianza, puede ingresar también con alguien de confianza, al igual que las personas mayores que también van a poder hacerlo. Por eso es que se busca ya implementar ahora esta práctica, esta capacitación. Primero la capacitación a los miembros del tribunal
o sea, no solamente a los miembros propiamente, sino a los funcionarios, Claro. para que después ellos, Que se conviertan en agentes capacitadores. claro, en dispersores a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Jaime Bestar dice, 15 de marzo, desde ahí se empiezan a dispersar estos agentes multiplicadores Sí. para que vayan ya en todos puntos de nuestro país. En 2 semanas. Entonces, La próxima semana vamos a tenerlos aquí también, para Sí. que la gente a través de las pantallas pueda también aprender y saber que esto va a usar en las próximas internas municipales. ¿eh? Claro. Escuchamos lo que decía el presidente del tribunal. El elemento nuevo que sí ya tenemos ahora es preservar las boletas de votación hasta la conclusión, no dice la ley expresamente del tiempo, pero por lo menos hasta la conclusión del juzgamiento, que permitiría, por supuesto, auditar nuevamente si se produce alguna discusión el resultado de la votación dentro del marco de los plazos establecidos. Hay un equipo que está trabajando en el desarrollo del sistema de capacitación que se va a hacer a nivel nacional. Es una campaña muy grande donde todos los funcionarios de la justicia van a ser primeramente capacitados, ya comenzó eso, y ellos a su vez en sus respectivas circunscripciones van a hacer la capacitación a los ciudadanos y le van a permitir utilizar la máquina, probarla en los lugares públicos, en los lugares de alta circulación, para que esto realmente, que la gente esté familiarizada y vea que es algo muy sencillo. ¿Qué va a ser a nivel país, digamos? ¿En el interior del país se van a tener también estas máquinas para la familiarización? Sí, en todos los puntos del país. Yo les aseguro que vamos a hacerlo en todos los puntos del país. Nosotros tenemos oficinas de registro electoral en todos los municipios del país y eso se va a hacer intensamente. Se va a hacer un trabajo también con los poderes del Estado, del Poder Judicial, que ustedes saben que el tribunal tiene también un altísimo número de personas que circulan allí, los shopping centers, los supermercados, en las plazas públicas, en fin, todos los lugares donde hay alta circulación de gente. Espera un ratito, Fernanda, porque recién estamos hablando fuera de cámara, que queremos compartir con ustedes, la cuestión de la impresión. O sea, esta máquina, porque lo que yo vi, mira, esto que está acá, es una papeleta, está imprimiendo. Sí. ¿Y qué se hace con esto? Vean ustedes, se hace el doble cruzamiento. Siempre hablamos de que la gente es muy reacia a la tecnología. Claro. Dice, no, este puede ser un sistema vulnerable. Claro, que cualquier hacker pueda entrar al sistema, manipular y esa información ser enviada al TSJE o al TREP y que después el disco duro también tenga esa información falsa. Claro. Hasta ahí uno puede fantasear con eso. Claro. Pero acá hay otra cuestión. Hay un cruzamiento de datos que hará el TSJE con estas máquinas. ¿Por qué? En un primer momento vos te vas con tu hojita, que es el BUE, que es la boleta la boleta única electrónica. Es el nombre de algo así. Metés y ese tiene un código especial, como decía el director de TIC, para ir votando. Registra tu voto. Ok. Vos le das imprimir y va a salir la hoja. ¿Qué es lo que va a pasar con esta hoja? Aparte de que diga BUE de un lado, del lado de atrás aparecen tus 2 votos. Es decir, en el caso de las municipales, los 2 votos, claramente. Claro. O sea, ¿por quién votaste? En un costado, ¿por quién votaste para intendente y por quién votaste para junta municipal? Es decir, vos vas a tener impreso tu voto y vas a tener en la máquina. ¿Qué se hace con ese papel? No es que vos llevas a casa y decís, mira, ¿por quién voté? Agarrás esa papeleta, doblas, como solemos hacer tradicionalmente hasta ahora. Y depositas. Y depositas en una bolsa. Ahora, después de las votaciones, si es que algún candidato dice, no, acá a mí me sacaron votos, acá hubo una maniobra fraudulenta, ¿qué es lo que van a hacer en el TSJE? Cruzar los datos que tienen en la computadora con los datos que tengan con las papeletas. Y ahí es donde por lo menos se busca tener un poco más de seguridad y evitar también que alguien se meta al sistema. Que igual ellos dicen que es casi inviolable. Yo dudo mucho, imagínate, si la NSA de Estados Unidos, de grandes agencias, pueden hackear, bueno, este aparatito, moco de pavo para ellos. Pero lo que ellos dicen es que la papeleta esa va a ser una garantía de cruzamiento, porque tienen que coincidir. Claro. Si se votó por tal candidato según el sistema,
tanto y en la papeleta, en la cantidad de papeleta dice tanto también, deben de coincidir Claro. los números. Exactamente. Eso es lo que buscan directamente ellos. Como decíamos, 15 de marzo, señor, señora, inician y van teniendo estas primeras máquinas en diferentes puntos del país. Tengo otra pregunta. Sí. Ese día también, creo que estoy perdiendo la voz, ese día también se va a elegir a las autoridades de la ANR, las internas también. Claro. Para las internas esto ya se implementa. Claro, pero también se van a elegir autoridades de la ANR De la que también ANR, van a presidente renovar de la sus... Junta. Entonces Exactamente. van a haber más... Más opciones. Más opciones. Más opciones y acá hay el voto preferencial también. No nos olvidamos de eso. Hay varias listas, uno ingresa a las listas y vas teniendo directamente varios candidatos que se tendrán a lo largo de esta lista. Dicen ellos que va a tardar muy poco la persona que ingresa a votar, pero para eso se tiene que directamente ir practicando. Desde el 15 de marzo se van a ir instalando estos en lugares de mucha concurrencia. Quiere decir, instituciones públicas, shoppings, algún otro lugar como parques, algunos puntos estratégicos donde se colocarán para ir haciendo las prácticas correspondientes. Igual, reitero, vamos a estar nosotros como medio de comunicación, nuestra responsabilidad de contribuir y colaborar con el proceso de enseñanza, de socialización, de mediatización de todo lo que va a ser este proceso. Claro. Arranca el 15 de marzo, tenemos tiempo hasta a mediados del año para las internas y bueno, va a servir para aprender y despejar dudas principalmente, que es lo que el paraguayo está ahí, con mucha duda acerca del temor de la manipulación y de que puedan tocar su voto. Y otra cosa muy importante que decían también las autoridades, máquinas como estas con la demostración, con la práctica, van a estar instaladas ese 12 de julio en las internas y el 8 de noviembre también. Sí. A un costadito, o sea, uno ingresa al colegio de votación que le corresponde. Colegio electoral. Si uno no está seguro de cómo se utiliza la máquina, se va, practica un rato con una máquina que está afuera, ingresa a la urna a votar. Bueno, vale, genial. Gracias, Fernanda. Gracias. Bueno, voy a traer algo porque estamos en la semana que se recuerda, se celebra y se trata de instalar nuestra tradición popular de tomar sorbo a sorbo. ¿A qué me refiero? El tereré, la semana del tereré. Entonces voy a aprovechar, gracias a la producción que me preparó el tereré. No es mi termo, gracias muchachos, pero bueno, quería tomar tereré y tomame. A ver, dice Troche, dicen, pero acá está. Viste, casi, ¿eh? Esa producción... Sí, este es mi termo que se me perdió. Sí, gracias. Sí, porque tenemos un compañero, Cáceres Troche, el otro Troche. Todos somos parientes. Sí, todos somos parientes, acá somos las mismas ramas. Sí. A ver, ¿por qué tomás tereré? Porque me encanta, porque me gusta. No solamente porque estamos en la semana del tereré, sino porque es una infusión refrescante en estos días de mucho calor. El Paraguay pues tiene 2 estaciones nomás luego. Claro. Sí, ¿sabes? Calor y un poquito de frío. No. ¿Qué dice por la guampa? ¿Cuál es? 2 estaciones, la del verano y la del tren. Ay, Dios. Ah. Bueno. ¿Qué dice la guampa? ¿Qué dice? Me parece que ella dice otro nombre. No, otra cosa dice. Ah, permiso. Qué rico, está refrescante. Está rico. Recordemos, Súper. Carlos, el Día del Tereré está asignado el último sábado de febrero, pero este año es la Semana del Tereré. Claro, la semana. Incluso ayer estuvimos en la Plaza Juan Oleari. No, Juan Oleari. El de que está frente a la Plaza de la Democracia, donde hay una exposición. Si quieren ir a visitar, si viven por acá, por Asunción, van a venir, vayan, porque hay una exposición de termos, de guampas, de todo tipo. Realmente muy linda la experiencia y también para ir a conocer más. Claro. Mientras tanto, vamos a irnos al material, pero nos dicen acá, tiene que hacer el ruidito. A ver. Espera, va. Muy qué bien. grande, Fer. Sí, Muy bien. me encanta. Dale. Vamos a ver. Paraguayokurani konda y yuyajai. Ojaljures oñangare kurakati ure y poco acuerare. Un apute poi peteñan en baguaraba o poco bañan de corazón intere. Peterereñan poi upujare vea sayembo ubetera karu llave. Terereni konda e año uva Paraguay baeteva. Ha ea veñan iru y yuyaja uva. Haye ya poi kokatuete ara arañan dereco paraguayo aputepe. No es siempre
perdón. Oye, ¿qué se ve? No, esa gente la venga de bárbaro. Pasa. Sí. Vea, ¿qué tal eso, vea? A mí yo soy técnico, ¿a dónde la sistema? Sí, señor. Papi, para los nervios, mi chimie. Venta, iba a los nervios. Para los nervios, sí, señor. Vale, go. Papi, vale, yo. Voy a la Carolín. ¿Carolín? Ese pico Carolín, Yureta, en mes de febrero, amigo. Febrero ya iba. Carolín, agosto, pilla, primero de agosto, y que te vas a echar purificar la gente de Rubico. Ango, día del terereo, gente ahí, ya. Cada el año maratona. Anda, y fue un caña ya yucango, ahí podengue, mambo. Caña de pico para ellos, cata dengue, amigo. No entendimos, es mes mañana. No, febrero, el último sábado de cada mes de febrero, ni mañana en etapa. Oye, celebra el día del tereré. Guayuhai Katunesa anto jihasaña de Juipe Bari Ajacaneo, pero Naikatuyete voy y enderezará y peterereña voy uy. Combae piro ujonsaje te batapiteo y barañan de aputepe, ya no putu jangua uge, caneo uy, allá no moví a mi jangua. Importante también que nosotros, como educadores, como padres también, no hace falta lo inculcar a nuestros chicos, porque nuestros chicos en la casa ven o es Shaibei. Peña ya es algo sano y por supuesto de coño tabes sí o sí ya mandan a la terere. Tapichacuero y cobaña nereta, me hace taguacuero y coba, mombureña nereta, uy. De que estoy te voy y coge y ay, catuña canasuba voy, no voy, uy, voy terere. Ya por hacer guara terería, pocha o cámara, botaja, guara, coye pocuare. Jacatun de catuyete voy, yo pues chupe terere rupa ure. Baile, buena. Empanada, Peiso la paraguayo ndo la empanada de tabu sobre igual. Peiso la de usa la. Vaya, Peiso, mañana. Bebe. Ea, te voy a ver. A bebé, Peiso. Ay, no de te. No va a tirar tan de barro. Típico en Paraguay. Ay. Ya preparamos la tetera, ¡qué delicia! Terenas así, te ya pues, upe barando falta y vara, caja, etapos añana. Umi oñe moa torija, apope cuña caray, caray cuera, o patendar upis, peisharo to pape te inca tu puriba, oye jaljuba, pe mora cueluquepe. Bueno, don Santi, guape la terera, ya le con abundancia, voy a llevar. Estilla con la puja, pero por nada. Ya. Es bien, la ñe punula de vender la puja, bicha. Ya ponemos 7 años más. 7 años. Sí. ¿Esta satisfacción hemos vendido? Esta alegría, a veces está sin cliente, gracias a Dios. Gracias a Dios. Es tradicional la terera. Tradicional, ya he competido, a ver, yo ya he agregar capi, castín, cola de caballo para ir caña ahora, ya he competido, a ver. Terere ñanemo puka, ñanemo bu'a, ñanemo creija, ñanemo iru. Upe bare, ajetamba ere, ñamo baiguazuque na ñan de terere, porque coa, paraguayoite. Para mayor seguridad, él hizo la pantón por acá. Véame cachique, véame el mismo cachique con oye a mi mascota, te lo vas a poner con la mascota. Hoy por el tema, yo ya lo me están ahí para acá, ya y yagua. Oye, guati tahui. Ahora es coale, kalau beti llevo no hele tahui, omo ibe ipo usted. Omo ni hele tahui. No, yo vaya de uchi, bio achuca. No de uchi bio uya no, de uchi Coca-Cola, de uchi, gachocha, de uchi. Vale, chao, Terere arajeño iba al Congreso Nacional de 2010, pe jauputá por ley, oñero mandó a Jangua último sábado del mes de febrero, pe. Terere ñanemo piro ñanem gatu, ñanemo amuibeta pichacuerare, ñenguatu jape, tembia po jape, teroga pupe, ñaneputubo, ñanem boretia ebe, tererénico, Paraguay baete eva. Y estoy tebio, o sea, la ñajendula ñande compañera en mi guaraní poñeo, Y gusto porque ñandembo ea vein va a echar la ñañe pona janguan la guaraní. Muy bien. ¿Y usted cómo va? Allá ñe por ahí. Allá pa. Sí. ¿De por qué empecinaste o deporte ve ahí o no? Más o menos. Pero viaja no ve. San Lorenzo guapero, No voy a decir nada. Bueno.
Gracias, no le den gente. alas a Carlos Troche, No. así nomás. No, voy a volar. Bueno, gracias, gente, por la compañía de hoy. Mucha información vamos a ir compartiendo con los equipos, compañeros que vienen. Tarde de noticias en instantes nada más. Y de nuestra parte, si os permite, hasta mañana, ¿verdad? Así mismo, Sí. quédense atentos. Vamos a ver también si llegan algunos vuelos de zonas de riesgo, qué se hace en el Ojalá que aeropuerto no. Silvio Pettirossi, cómo se va a trabajar también con los protocolos. Así que muchas gracias por la compañía. Será hasta mañana. Buenas tardes. Chau, chau. Chao.